¿Qué dice la palabra en Ezequiel 28:13? Aleluya. Dice la palabra en Ezequiel 28:13, hay poder en Cristo Jesús. Dice la Escritura en Ezequiel 28:13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, y yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mire usted, ¿a quién fue condenado Satanás? A hacer un espanto terrible toda la vida. Pero aquí en el pasaje de Isaías habla concretamente del pecado, y aquí habla: se enalteció tu corazón y no fuiste digno delante de Dios. Y el pecado, ¿cómo se llamó? Rebeldía. Escúchelo bien. Tanto en ambos pasajes se refieren al ascenso y la caída de Satanás. Sin embargo, el primer pasaje pone énfasis sobre cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, mientras que en el segundo pone de relieve su transgresión a la santidad de Dios. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que ofender su santidad, puesto que el pecado se comete en la esfera de la conducta, se le perdona con más facilidad que la rebelión. Con más facilidad que la rebelión, pues esta es una cuestión de principios. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios, lo que violó la autoridad de Dios. Fue el principio de la vanagloria, de la exaltación propia. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad. Fue la rebelión lo que Dios condenó a su nombre. Al servir a Dios, al servir a Dios, no debemos desobedecer las autoridades, porque al hacerlo es un principio satánico. ¿Cómo podemos predicar a Cristo según el principio de Satanás? Sin embargo, es posible que en nuestra obra estemos con Cristo en la doctrina, a la vez que con Satanás en los principios. Eso es lo delicado. Mire esto. Mucha gente está con Cristo en la doctrina. Dios dice esto, Dios dice A, B, C, D, E, F. Y recitan de memoria la doctrina. Pero sus principios son principios ¿qué? Satánicos. Por eso el Señor dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos ¿de quién? De mí. Entonces tenemos que tener cuidado que la doctrina que usted tiene sea de acuerdo a sus principios. En otras palabras, sus principios tienen que estar de acuerdo con la doctrina, a su nombre. Porque si yo tengo una doctrina y conozco la doctrina de Cristo, y mis principios
son rebelarme, hablar, murmurar, contender y todo acerca de la autoridad que Dios me ha puesto, entonces le estoy dando lugar a Satanás. Y la Biblia dice, no deis lugar al diablo. La gente piensa que ya no le doy lugar a Satanás porque no fumo, ni tomo, ni adultero. Ahí no le doy lugar al diablo. Pero la rebeldía es un pecado. Y es algo en lo cual se da tanto lugar al diablo por los principios que se manejan. Porque es un principio directamente satánico. Mire, mi amado hermano, que el Señor ni siquiera negoció ese pecado con Satanás. El Señor lo derribó. Derribado fuiste del cielo. A su nombre. Lo destituyó fulminantemente. Mire usted, en la Biblia hay dos hombres o dos reyes muy famosos en la historia bíblica, que son Saúl y David. Saúl pecó, le falló a Dios. David también le falló a Dios. ¿Y cuál de los dos fue restaurado? ¿Saúl o David? David. El pecado de David fue el adulterio. No vamos a decir ahora que estamos aprobando ese pecado. Jamás transaré con el pecado hasta el día que me muera. Que el Señor me guarde en santidad. A su nombre. Pero no fue el pecado de rebelión, fue el pecado de adulterio. Sin decir o darle vía libre a este pecado. No. Dios también trató muy duro el pecado con David. A David lo trató por ese pecado y lo trató durísimo. Durísimo es durísimo. A David se le volvió su hogar, su familia un infierno. ¿Qué más? Comenzó a tratarlo. Un hijo viola a su hija. Un hijo le violó la hija menor. El otro hijo, Salomón, en venganza mató a Tamar, mató a el hermano menor, el violador. Mire todo lo que se le volvió su familia. Póngase usted en los zapatos de David y se dará cuenta que David tuvo que haberle pesado mucho haberse acostado con esa mujer. Porque el hecho de haberle dado lugar a ese pecado desencadenó más pecados y desencadenó la desgracia sobre la familia de David y sobre el mismo reino. Porque aún Absalón, quiso dividirle el reino. Absalón, un hijo de David, fue un homicida de su propio hermano, vengando la violación de su hija, de su hermana. Y además de homicida, le estaba haciendo división en el reino. Levantó la gente contra David. Mire qué cuadro tan tremendo sufrió David. Una hija violada, un hijo violador y además muerto por su hermano Absalón, homicida y divisionista del reino. ¿Duro o no duro? Durísimo, diría yo. Por eso a David le fue tan mal que David dijo: mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Además le cayó una enfermedad que lo volvió viejito. Esa enfermedad que coge la gente, y eso es un síndrome, es un demonio. Y el día que lo entienda y comience a andar en dirección a la autoridad, en la obediencia, en la sumisión, usted va a ganar muchas cosas en el reino de los cielos. Hay muchas bendiciones represadas. Escúchelo bien, hay muchas bendiciones represadas. Cristianos que tienen bendiciones represadas. Porque el único que puede poner orden y al único que le gusta el orden es al Señor. Y por eso Él nos lo enseña a nosotros. Él nos enseña a nosotros el orden. A su nombre. A su nombre. En la casa. Entonces ese hombre dice: hagan esto, y la mujer dice: cansón, aburridor, es mejor hacer esto. Entonces hay un principio demoníaco. Ya la mujer trata mal, ya la mujer dice lo que quiere, hace lo que quiere, grita, abuja y se va contra la autoridad establecida en esa casa. Caen demonios, potestades derribadas, caen demonios, poder de Dios.